Señor Jesús, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza, que el Señor está aquí con nosotros y que se manifestará en el corazón de todos. Te pido sabiduría, Padre, y entendimiento, para que el poder de Dios pueda ministrarlos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, diversidad de dones. Texto bíblico, 1 de Corintios 12, 1 al 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Hermosa la palabra del Señor. Sabemos que tenemos un Dios poderoso. Amén. Que en la diversidad de lo que es el poder del Espíritu Santo reparte dones a hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. Los dones fueron dados para mantener la unidad en la diversidad. En el momento que el cristiano acepta a Cristo, hay diversidad de dones los cuales puede recibir por la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Todo hijo de Dios no debe de vivir en la ignorancia de lo que es la función de los dones espirituales en el ministerio de Jesucristo. Amén. Porque es muy importante tener un conocimiento de los recursos espirituales que se encuentran a nuestro alcance para reforzar nuestra fe y para poder disponer del poder de Dios ante las crecientes necesidades de nuestra vida. Amén. O sea, que en este camino usted va a encontrar dificultades, pruebas, luchas, en las cuales usted tiene un recurso espiritual. Amén. De qué tomar ventaja en el momento de la prueba, de la enfermedad, de la aflicción, de la tristeza. No es posible que un creyente diga: yo estoy solo, o me estoy muriendo solo, o estoy enfermo y estoy solo. Sabe que en usted hay un Cristo vivo. Amén. Que resucitó de entre los muertos para darle vida a su cuerpo mortal. Amén. Ese cuerpo carnal está muerto en el espíritu.
Amén. Pero cuando recibe a Cristo en su corazón, usted toma vida en Cristo Jesús. Amén. Y encuentra o tiene al alcance los dones poderosos del Señor para reforzar nuestra fe. Amén. Ahí es donde usted activa la fe en el Señor, porque dispone del poder de Dios en su vida. Amén. Y si no está fuerte o no es el don, hay en la iglesia, pueden haber diversidad de dones por el poder del Espíritu Amén. Santo. Y todo lo hace el mismo Espíritu. Ahora bien, hemos llegado pues a una sección de 3 temas principales que Pablo discutirá y que tienen que ver con la unificación espiritual, con la ley del amor y con el triunfo que tiene el creyente a causa de la redención de Cristo en la cruz. Amén. Cuando Cristo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, usted y yo fuimos redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y ahí comenzó a tomar vida el ser humano por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Leamos el versículo 2 del capítulo 12 de Corintios. Y dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ahora bien, Pablo hace esta explicación porque cuando usted no había aceptado a Cristo, no se había acercado a Dios, esa es su manera de vivir, siguiendo imágenes, ídolos, los cuales son mudos, son seres muertos, Amén. que el hombre ha diseñado para la confusión de toda la raza humana. Entonces así va el ser humano, llevado como ídolos. Van y vienen, celebran, hacen de todo, sin darse cuenta que todo eso, todos esos actos son pecado ante los ojos de Dios. Amén. Los ídolos no podían hablar, son completamente mudos. En otras ocasiones Pablo dijo de ellos que no eran nada, o sea, los compara con nada porque no tienen poder de nada, absolutamente. Sí, amén. El que tiene poder es Satanás para llevarlo a usted a creer que ellos pueden hacer algo, Sí, amén. pero no ellos porque son muertos, son mudos. Amén. Pero lamentablemente no todos comprendieron o podemos comprender esas cosas. Seguimos nosotros teniendo vida, siendo una creación de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ignoramos que esos ídolos no tienen vida y que no pueden hacer nada por nosotros, porque para nosotros hay un Dios poderoso que dio su vida para que cada uno de nosotros pueda encontrar la salvación de su alma. Amén. En el Salmo 115, versículos 5 y 6 dice, el salmista, hablando de los ídolos, dijo, los ídolos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. O sea, es ahí donde usted puede entender que algo muerto no puede hacer nada por usted. Amén. Solamente un Dios vivo que le ha dado la capacidad de recibirlo en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Lo interesante es que Pablo habla de los dones que el Dios viviente da a los creyentes. Así que primero les recordó la época en que no éramos creyentes y se dejaban o nos dejábamos arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos, pero muy religiosos, en un camino en el cual no hay esperanza alguna. Alguien tendrá esperanza en algún pedazo de madera o de yeso o de lo que sea
hecho. Esa es la ignorancia del ser humano, que siendo vivos, teniendo ojos, 5 sentidos, no podemos entender o ver que todo eso es muerto. Amén. Entonces Pablo enfatiza que el hombre pueda ver con ojos espirituales y entender que hay un Cristo vivo, Amén, que vive y permanece para siempre, y que Él dio su vida para que usted tomara vida en Él. Amén. Gloria a Dios. El versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Esta Dios. fue una gran verdad presentada por el apóstol Pablo. Se trata de la realidad absoluta de la vida cristiana, en la cual usted debe de tener el conocimiento que Dios es un ser supremo. Es algo grande para nosotros que merece toda honra y toda gloria. Amén. ¿Y sabe usted qué es? Él es el Señor Jesucristo. Aleluya. Usted no puede quitarle importancia o menospreciar al Señor Jesús bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer con todo el respeto y el conocimiento que lo que recibimos proviene de Él. Amén. Porque en estos tiempos usted va a ver muchos que ya no dicen en el nombre de Jesús, sino que yo te declaro sano. El hombre no puede hacer nada. Yo te bendigo. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede bendecir. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer a Dios primero. Y eso se hace cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo. El fuego de Dios se manifiesta en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Nosotros tenemos, o Dios nos ha capacitado para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero recordemos que el Señor mismo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora usted entiende que hay muchos seres que usan el nombre del Señor Jesucristo sin darle la honra y la gloria, o sin el conocimiento quién es Él. Sí, Amén. Y es donde nosotros debemos de tener el conocimiento espiritual, para que no todo el que nos diga soy profeta, soy apóstol, lo guíe con engaños, o con todo aquello que nace de un corazón humano y perverso. No nace de la palabra de Dios o del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de que hay un Cristo, de que Cristo mora en cada uno de tus hijos. Amén. Muchos conocemos el texto bíblico y decimos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, amén. Pero hay algo que para que nosotros podamos decir esas palabras o repetir el texto bíblico, debemos de tomar un momento de meditación. Si es cierto que Cristo vive en mí. No es lo mismo decir acepté a Cristo y estoy lleno del Espíritu Santo, a vivir en una realidad, en un camino que toma el Hijo de Dios como nueva criatura. En ese camino que empieza todo cristiano como nueva criatura, empieza el caminar santo para poder tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Gloria al Por Señor. eso dice Pablo
que templo y morada del Espíritu Santo es aquel que arrepintió su corazón de pecados. Amén. Pero siempre les he dicho también, hay mucho llamado cristiano que no ha arrepentido su corazón, pero sí dijo acepto a Cristo y vive como quiere vivir, no como debe de vivir. El cristiano tiene que vivir como un verdadero hijo de Dios. Sí, amén. Aleluya. Y en ese camino esforzado de santidad, de sacrificio, dándole o sujetando la carne o dándole muerte a la carne, usted llegará a ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. No Aleluya. por llamarme cristiano, sino por la obediencia. El cristiano tiene o tenemos en estos tiempos un problema serio, porque creemos que porque nos llamamos cristianos ya somos salvos, y no es así, porque el cristiano en desobediencia lo que está ganando es el infierno, Amén. aunque se llame cristiano. Sí, El que gana el reino de los cielos es el cristiano que está tratando de obedecer a un Cristo que demanda un pueblo santo. amén. Pueblo santo sois, dice. Amén. Nunca usted puede decir que por haber aceptado ya es salvo, sino por la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Por eso el Señor dice que un día o el día de la gloria del Señor le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué dice el texto bíblico? En tu nombre, Señor, echábamos fuera demonios. En tu nombre profetizábamos. Amén. Pero ¿verdad que no los conoce el Señor? No. Es eso lo que debemos pensar, que no todo aquel que se llama profeta o que dice ser cristiano puede hablar bajo la unción del Espíritu Santo. Gloria. El fuego de Dios se derrama sobre un cuerpo o una mente sana, limpia, que está entregada o dedicado a su servicio al Señor en la obediencia de su palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. Muchas veces se nos hace difícil y decimos, como le dijeron los discípulos al Señor: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Sí. Y eso es una realidad. Esta palabra no es algo, yo soy santo y voy al cielo. Dios tiene que ver los pasos que usted está dando. Amén. Si dio pasos en las tinieblas es su reino. Y si da pasos en la luz, el reino de Dios le espera, Amén, porque amén. Él es luz. Amén. Esa es la verdad bíblica. En el versículo 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, todo hijo de Dios debe de estar en la misma comunión y bajo la misma unción del Espíritu Santo, para que todos podamos estar unánimes en lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Eso quiere decir que hay una distribución de dones para lograr esa unidad del Espíritu Santo. Y esa diversidad de dones se reparte entre los santos, no entre los medio santos o pecadores. Amén. Entonces el que de verdad se ha arrepentido y vive conforme Dios manda, tiene un don de Dios. Amén. Y ese don de Dios no es para beneficio propio, es para beneficio de esta obra del Señor, del cuerpo de Dios. Sí, amén. Es ahí donde también se ha equivocado el hombre, porque los dones los están usando para beneficio propio, no para el beneficio de la congregación o para beneficio de la palabra de Dios. Sí, amén. Y hay diversidad, dice, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sí, amén. Es decir, hay diversidad, hay diversas maneras de servicio, pero el servicio tiene un mismo propósito: servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No servirle al hombre.
sino el servicio es a nuestro Señor. No importa cuál es el don que usted pueda tener, es el Señor Jesús el que está usando ese don y Él lo está utilizando para su gloria, porque Él se glorifica en el hombre para que la palabra de Dios tenga el poder y la capacidad de transformar mentes y corazones y poder encontrar la salvación de nuestras almas. Amén. El versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Amén. Aleluya. Todo lo que usted vea que sucede proviene del mismo Espíritu. Él es quien obra en el creyente, pero hay una variedad, una diversidad en la unidad. En esa unidad espiritual hay diversidad, y la diversidad es la que hace, lo que hace grande el poder de Dios. Amén. Usted debe saber estas cosas. El Espíritu Santo conoce los dones, concede los dones para el creyente. El Señor Jesucristo administra esos dones, es decir, que están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder, Él da la energía, Él da ese poder sobrenatural que se mueve en el cuerpo de Cristo. Amén. Por medio de nuestro Dios viene ese fluir del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Sí, Cristo gloria a Dios. cuando el creyente se deja usar por el fuego de Dios. Gloria al Señor. Esos dones pueden ser preciosos, hermosos en el crecimiento de la congregación. Aleluya. Pero, ¿cuántos disponemos nuestra vida para poder recibir esos dones? Porque debe de disponer su vida al Señor para servirle. Muchos tenemos en las iglesias la tendencia, o muchos deseamos tener un ministerio, pero ese servicio no lo está haciendo para servirle al hombre. Eso lo hace para el servicio de la congregación y de nuestro Dios. Sí, amén. Ahora, muchos lo tienen por muy poco. Y si quieren van, y si no, no van a la iglesia sabiendo que tienen una responsabilidad con Dios. Amén. ¿Qué está haciendo cuando es irresponsable con las cosas de Dios? Está desechando la gracia de Dios que ha puesto para que usted le sirva al Señor. Amén. El servicio a Dios es hermoso. El servicio a Dios es algo que Dios le va a premiar, le va a dar bendición, le va a dar salud, le va a dar sabiduría, le va a dar el conocimiento para que en esta vida usted pueda caminar como hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y todo esto ha sido provisto con un solo propósito, y es el de glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo cuando nosotros lo hacemos. Para eso es todo esto. Amén. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ahora, ¿para el provecho de qué? Para el provecho de ese camino santo, de esa salvación, para el provecho de la congregación, de la obra redentora del Señor. Amén. Amén. Aleluya. En primer lugar, nos gustaría ahora dar una definición de lo que es un don. Por eso Pablo dice, hay que anhelar los dones. El anhelar, quiero que me entiendan que no es desear lo que no los pertenece, porque Dios sabe lo que tiene para cada uno. El anhelar los dones es vivir en santidad para que el poder de Dios se manifieste dándolos ese don. Sí, amén. Y es por eso que muchos ahora quieren, ¿cuántos quieren ser profetas? Muchos, porque ahí sacan provecho, ahí se hacen famosos,
tienen un nombre y con eso son grandes. Pero un día el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Sí, amén. Hacedores de maldad. Ok, usted no tiene que tener un don de renombre, porque todo proviene del mismo Espíritu. Sí, amén. Y lo que Dios le dé, dele gracias a Dios, porque Él en su grandeza le ha regalado, le ha dado un don. Gloria a Dios. ¿Qué es un don espiritual? Es la capacidad para el servicio. Es una función, podemos explicar de otra manera. ¿Qué es un don? En el sentido espiritual, quiero decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio especial. Un fluir del Espíritu Santo toma control de la vida del hombre para que se realicen en manifestación del don que Él ha dado. Amén. Si es de sanidad, si es de hablar en lenguas, si es de evangelizar. Pero ¿qué tal si les dijeran que tiene el don de barrer la iglesia? Nadie lo va a querer. Y probablemente ejerciéndolo va camino al cielo. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiero que entendamos, que ahí viene la humillación nuestra. Es ahí donde nosotros nos vamos a presentar a Dios con lo que Él nos ha dado. Y poner a trabajar ese talento, ese don que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, Señor. Es entonces cuando usted determina obedecer a Dios. Muchas veces, porque alguien se pone un nombre o es pastor, ya no quiere ni mover la silla donde se va a sentar. Para todo quiere sirvientes. Nosotros no estamos para eso. Venimos a servir, Amén. no a ser servidos. Gloria a Dios. Y es ahí donde el creyente, usando la sabiduría y el entendimiento que Dios le ha dado, va a poder ejercer el don que Dios le ha dado. Sí, amén. Gloria al Señor. Y es ahí donde por medio de un creyente y usando al creyente para realizar la obra, el Espíritu Santo toma posesión de cada uno de los hijos de Dios. Amén. Amén. Y la manifestación espiritual o la manifestación especial del Espíritu Santo se ha dado a cada uno para el bien de todos, para el bien común. O eso es exactamente lo que significa un don. Es una manifestación del Espíritu Santo para un bien común, o sea, para el bien de toda la obra redentora de Cristo. Gloria a Dios. El versículo 7 ha enfatizado la frase a cada uno. Nos ha dicho que cada creyente tiene un don. Usted tiene un don. ¿Sabe cuál es? Muchos, por falta de conocimiento o de actitud en la congregación, jamás encontramos o entendemos o conocemos el don que Dios nos ha dado. Sí, amén. Porque no participamos en el servicio de la iglesia. Amén. ¿Qué está haciendo con el don que Dios le ha dado? Nada, porque nada quiere hacer en la iglesia. Aleluya. Hay que buscar algo que hacer. Hay muchas cosas que hacer en una iglesia. Amén. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Muchas veces las pensamos, pero no las realizamos. Como el ir a ver a un enfermo, como orar por alguien, como evangelizar, como limpiar la iglesia, como orar. Todo lo que usted siente en su corazón lo puede hacer. Gloria al Amén. Señor. Y no es algo obligatorio. Si es don, nacerá de Dios, nacerá de su corazón. Pero sabe usted que tiene un don. Nomás póngalo a funcionar. Haga algo por la obra del Señor.
Creemos que Dios puede dar a cada creyente un don, como hemos mencionado. Se le ha dado, se nos dice a cada persona sin distinción, sino a los que tienen un corazón limpio y entregado a Dios. Amén. Usted quizá no tenga un don o el talento para cantarle al Señor, o para predicar, o para enseñar, pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don precioso que tiene que descubrir en esa actitud como hijo de Dios. Gloria al Señor. Y ha sido colocado en el cuerpo del creyente. Y usted debe utilizar ese don para el provecho espiritual de la iglesia, no para uno mismo. ¿De qué me sirve que yo tuviera tantos dones si no los utilizo para el provecho de la iglesia o para el propósito que Dios quiere que realicemos? En el verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora bien, todas esas cosas es la que a veces pone un poco tímida a la gente y dice: ¿qué puedo hacer yo para entender si yo tengo sabiduría o ciencia, si nunca ha dispuesto su vida al servicio del Señor? Porque es ahí donde se va a dar cuenta qué quiere Dios de usted. Amén. Yo no puedo decir yo tengo un don si no oro por nadie, si nunca tengo la capacidad de hacer algo. Es el momento de que todos empecemos a realizar un momento de meditación para ver qué estamos haciendo para el provecho de la iglesia. Sí, amén. Sabiduría es la percepción de la naturaleza interior de la verdad. Y es ahí donde solamente por medio del Espíritu Santo sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si tenemos sabiduría o nomás nos estamos dejando llevar por lo que nos digan. No creemos que todos puedan entender completamente o podamos entender completamente la Biblia o la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual todos necesitamos que alguien tenga la sabiduría o el don de sabiduría y de entendimiento para el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Sabiduría es entonces una percepción de la naturaleza de la verdad de la palabra de Dios. O sea, cuando usted tiene sabiduría, la palabra que salga de su boca tendrá una naturaleza verdadera, porque es lo que proviene de Dios. Amén. Leamos el versículo 9, que dice: a otros fe por el mismo Espíritu. Ahora entramos a lo que es fe. Todos decimos tener fe, pero creemos muchas veces nomás en lo natural, y lo que creer en lo natural no es fe. Lo que usted cree en lo natural es algo que no tiene efecto en la vida espiritual. Gloria al La Señor. fe, según nos dice las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 es: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la plena seguridad de recibir aquello que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, la certeza de lo que no se ve. Pero eso no es porque yo creí en mi mente humana.
debe de ser un don que proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted no está ejerciendo obediencia a la palabra de Dios, no hay tal don. Y por eso vivimos creyendo que tenemos fe y no vemos realizado el milagro o la obra que buscamos en el Señor. Porque no hay un don, por falta de espiritualidad. Nosotros tenemos a un Dios grande, lleno en poder y en misericordia. Aleluya. Solo basta que nosotros nos dejemos en las manos del Señor. A otro dice en el versículo 10, dice a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora viene la confusión en la cual en las iglesias no tienen el control espiritual de lo que es la palabra de Dios o los dones espirituales. A unos profecía, no es para que se llame profeta, sino que hay palabra profética. Amén. A otros discernimiento de espíritus, puede entender qué clase de espíritu tiene el que ha tomado o ha recibido de Dios ese don. A otros diversos géneros de lenguas. Muchas gentes hablan en lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Muchas veces el ser humano quiere tener dones, o porque hablan en lenguas cree que son usados por Dios. El hablar en lenguas es algo hermoso, pero en estos tiempos el 90% habla perturbación. Amén. Pero qué hermoso cuando hay discernimiento de lenguas y poder entender que el tal no habla lenguas de Dios. Amén. Y es por eso que hay mucha mala enseñanza. Yo he visto cuando muchos detienen un servicio porque alguien está hablando en lenguas, y son lenguas de perturbación. Amén. ¿Qué hizo el diablo ahí? Estropeó la palabra de Dios. Amén. No permitió que se desarrollara perfectamente el mensaje de la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando alguien entiende y no le da lugar a esas lenguas, sino que sigue en el mismo camino que ha tomado para edificar a un pueblo. Amén. Pero todas estas cosas, dice en el verso 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ahora bien, Dios da como Él quiere dar, porque Él primero ve su corazón. Gloria a Dios. No da por dar porque Él es grande en poder, en conocimiento. Y es por esa razón que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos despierte ese sentido espiritual. Gloria al Señor. Por su obra en la cruz y por la victoria de su resurrección, Él puede ser hoy su Salvador. Amén. Gloria a Dios. En esos dones preciosos hay algo aún más hermoso, que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted recibió las arras del Espíritu Santo, Amén. para que el día del Señor usted pueda alcanzar la salvación de su alma. Amén. Gloria a Dios. Jesús desea escuchar su respuesta, y una respuesta de fe. Usted tiene la palabra. En el nombre de Jesús puede alcanzar la salvación de su alma. Amén. Sí, amén. El que no ha encontrado todavía su salvación, pero el que ya aceptó a Cristo, simplemente obedezca al Señor para que el poder de Dios lo guíe
a la salvación y vida eterna en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si alguien no ha aceptado a Cristo y desea hacerlo, lo puede hacer este día. El Señor es grande. Usted, hermana, pase adelante. El Señor le recibirá y habrá algo hermoso en su corazón, porque el Espíritu Santo le pase adelante los que van a aceptar al Señor. En el nombre de Jesús, ustedes recibirán la unción. Nombre glorioso. Así sea. Póngase. Gracias, Señor. Desean recibir al Señor de corazón para cambiar su vida. Repitan después de mí. Señor Jesús, en este momento pido, Señor, entres a mi vida y te ruego perdones mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor y Dios de mi vida, que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Padre, pido la presencia de tu Santo Espíritu. Esa iglesia extienda sus manos, porque hay fiesta en el cielo. Los ángeles del Señor. En esta hora, Padre, encomiendo en tus poderosas manos estas almas. Y yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, los unjo con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos reciben las arras del Espíritu Santo, porque inician una nueva vida en Cristo. Los encomiendo, Padre, y el poder de Dios lo guiará. El Señor será la alianza de mis hermanos. Fluye, Espíritu Santo. Toque estas almas. Fluye, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Yo unjo a esta mujer en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo del Señor. Y Él se manifestará siendo la luz en su vida. Yo los declaro hijos de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque en el nombre de Jesús bendigo esta vida y los declaro ungidos para el propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo esta vida, Padre, y eres tú, Señor, quien echa fuera de su mente todo espíritu que perturbe su vida, todo mal recuerdo, toda aflicción, todo aquello que no proviene de Dios se va en el nombre de Jesús, porque en su grandeza Él lo liberta. Así bendigo a mi hermano y lo unjo en el nombre de Jesús, para que el poder de Dios ejerza en el corazón de él. Así también mi hermana, en el nombre de Jesús, la unjo y el Espíritu de Dios toma control en su corazón. Ahora, Jesús de Nazaret, ellos reciben las arras del Espíritu Santo, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso. Señor Jesús, ahora en este momento, Señor, vamos a hacer una oración para que todo aquel que ha creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, pueda recibir ese poder santo que el Señor ha traído para nosotros. Señor Jesús, extiende esa mano de poder, Padre, que en esta hora el fuego de Dios se manifieste en el corazón de mis hermanos. Hay un cuerpo de Cristo que ha abierto su corazón y determina servicio al Señor. Ahora yo en tu nombre lo bendigo, Padre, como congregación. En tu nombre declaro sanidad. En tu nombre declaro liberación.
En tu nombre declaro que toda cautividad se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. En tu nombre, Padre, reprendo toda fuerza satánica y espiritual de demonios que quiera perturbar la vida de este cuerpo de Cristo. Hay poder en el Señor, y yo en tu nombre declaro que el poder de Dios transformará estas vidas. En tu nombre, Padre, también hay sanidad, hay liberación por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.